Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a miércoles 24 de abril, en esta cuarta semana del tiempo de Pascua. Aleluya, aleluya, Cristo ha resucitado. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a algunos grandes santos. Por ejemplo, el primero, San Fidel de Sigmaringa, presbítero y mártir. Así es. Y a él lo llamaban abogado de los pobres porque defendía gratuitamente a los que no tenían dinero suficiente para pagar un abogado. Sí, y por eso nació en Sigmaringa, en Alemania, en 1578 y se graduó brillantemente en filosofía y en derecho en la Universidad de Friburgo, en Suiza. Fue acusado de ser espía al servicio del emperador católico. Le ordenaron que renegara todo lo que había predicado antes. No puedo, expresó. Es la fe de sus antepasados. Daría con gusto la vida para que ustedes regresaran a esta fe. Lo golpearon fuertemente en la cabeza y luego lo remataron con una espada. Era el 24 de abril de 1622 y fue canonizado en 1746 por el Papa Benedicto XIV. También para hoy recordamos en la liturgia de la iglesia y celebramos al Santo Hermano Pedro de San José de Betancourt. Sí, laico. Él fue de la tercera orden franciscana. El Santo Hermano Pedro de San José de Betancourt nace en Vilaflor de Tenerife, en Islas Canarias, España, el 19 de marzo de 1626 y muere en Guatemala el 25 de abril de 1667. La distancia en el tiempo no opaca la luz que emana de su figura y que ha iluminado tanto a Tenerife como a toda la América Central, desde aquellos remotos días de la colonia, especialmente en Guatemala. El Santo Hermano Pedro de San José de Betancourt supo leer el Evangelio con los ojos de los humildes y vivió intensamente los misterios de Belén y de la cruz, los cuales orientaron todo su pensamiento y acción de caridad. Hijo de pastores y agricultores, tuvo la gracia de ser educado por sus padres profundamente cristianos. A los 23 años abandonó su nativa Tenerife y después de 2 años llegó a Guatemala, tierra que la providencia había asignado para su apostolado misionero. Apenas desembarcó en el Nuevo Mundo, una grave enfermedad lo puso en contacto directo con los más pobres y desheredados. Recuperada inesperadamente la salud, quiso consagrar su vida a Dios realizando los estudios eclesiásticos, pero al no poder hacerlo profesó como terciario en el convento de San Francisco, en la actual la antigua Guatemala. Con un bien determinado programa de revivir la experiencia de Jesús de Nazaret en la humildad, la pobreza, la penitencia y el servicio a los pobres. En un primer momento realizó su programa como custodio y sacristán de la ermita del Santo Calvario, cercana al convento franciscano, que se convierte en el centro irradiador de su caridad. Visitó hospitales, cárceles, las casas de los pobres, los inmigrantes sin trabajo, los adolescentes descarriados sin instrucción y ya entregados a los vicios, para quienes logró realizar una primera fundación para acoger a los pequeños vagabundos blancos, mestizos y negros. Atendió la instrucción religiosa y civil con criterios todavía hoy calificados como modernos. Construyó un oratorio, una escuela, una enfermería, una posada para sacerdotes que se encontraban de paso por la ciudad y para estudiantes universitarios, necesitados de alojamiento seguro y económico. Recordando la pobreza de la primera posada de Jesús en la tierra, llamó a su obra Belén. Otros terciarios lo imitaron, compartiendo con el beato penitencia, oración y actividad caritativa. La vida comunitaria tomó forma cuando el beato escribió un reglamento que fue adoptado también por las mujeres que atendían a la educación de los niños, que estaban siguiendo aquello que más tarde debería tener su desarrollo natural: la orden de los betlemitas y de las betlemitas, aun cuando éstas solo obtuvieron el reconocimiento de la Santa Sede más tarde. El Santo Hermano Pedro se adelantó a los tiempos con métodos pedagógicos nuevos y estableció servicios sociales que no imaginables en su época, como el hospital de convalecientes. Sus escritos espirituales son de
una agudeza y profundidad inigualables. Muere apenas a los 42 años el que en vida era llamado Madre de Guadalupe, Madre de Guatemala, a más de 3 siglos de distancia. La memoria del hombre que fue caridad en sentido grandemente viva y concreta en su novia Tenerife, en Guatemala y en todos los lugares donde se conoce la obra. El hermano Pedro fue beatificado solemnemente por Su Majestad el 22 de octubre de 1980 en un acontecimiento de incalculable valor pastoral y eclesial para Guatemala y para toda América. Pidamos pues al Señor que Él siempre nos bendiga y nos custodie. Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos 44 al 50. En aquel tiempo exclamó Jesús con fuerte voz: el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz para que todo el que crea en mí no siga las tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he recibido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza no acepta mis palabras. Tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día. Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre, que me envió, me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo lo digo como el Padre me lo había enseñado. Bueno, hoy, ¿qué podemos decir al respecto de esta meditación? En primer lugar, se nos invita a creer, a confiar. Por eso empieza diciendo eso: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Creer en el Señor. Y sabemos que Él es el que toma las decisiones. Y por eso hoy, en sus santas manos, seguimos colocando pues este trabajo pastoral, este trabajo misionero. Y es lo que le ofrecemos también al Señor. Señor, te ofrezco mi trabajo pastoral, mi trabajo de servicio en la iglesia, mi trabajo para el prójimo, mis obras de caridad, mi petición de perdón, todo, Señor, la pongo en tus manos, para que en mí se cumpla tu santa voluntad. También hoy, qué importante es que nosotros podamos anunciar la celebración y la felicitación para todos los catequistas. Hoy es día del catequista, el día del santo hermano Pedro. Así que saludos a todos los que son catequistas y que se están preparando para pues acompañarme en visitar al Santísimo Sacramento. Pidámosle al Señor eso. Señor, dame la gracia de acompañarte, estar siempre contigo. Tú que eres el buen pastor. A ti que escucho, Señor, pues las tinieblas, ¿sí? Es decir, no escucho en ti, Señor, las tinieblas, sino que tú me apartas de las tinieblas, tú me llenas de tu luz, sobre todo tú, que Jesús resucitado. Hoy también le pedimos al Señor que Él sea nuestra fortaleza, que llegue el día en el cual no nos condenemos, sino nos salvemos por haber creído en Él y en su misericordia. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.